Pues buenos días otra vez, hermanos. Damos gracias al Señor por quienes hoy podemos estar aquí en este tiempo de culto, adorando a nuestro Señor. Damos gracias a Dios por los siervos que Él usa para guiarnos en alabanza y adoración a nuestro Señor. Lo que hacemos en la iglesia, lo que hacemos en esta transmisión es hacer nuestro culto de iglesia. Y una de las cosas que nos hemos propuesto en el Señor y en nuestro corazón y con el deseo profundo de honrar a nuestro Señor y de agradarle a Él es no hacer nada en el culto que no podamos sustentar con la palabra de Dios. Pero queremos hacer todo aquello que Dios nos dejó en su palabra. Entonces, este tiempo de alabanza y de acción de gracias, de adoración, de reconocer su persona y de reconocer su obra, todas sus obras, pero hay una de ellas, y es la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y esa obra es la obra de redención. Entonces, gracias a Dios porque podemos estar aquí juntos en esta mañana adorándole y bendiciendo su nombre. Bien, pues hoy seguimos, como decía nuestro amado hermano Marco, hoy seguimos con el estudio del Sermón del Monte y hoy no vamos a poder avanzar demasiado. Hay dos frases que atraparon mi corazón esta semana y en las cuales quisiera que estuviéramos meditando. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Si ya tienen abierta su Biblia ahí, ya me ganaron. Si no, abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y quisiera leer nada más el versículo 21 y 22 para ir avanzando en nuestro estudio. Después vamos a revisar unos versículos más en el resto del capítulo, pero para empezar quisiera que leyéramos el versículo 21 y 22 de Mateo capítulo 5. Mateo 5, 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos dejado esta lámpara para alumbrar nuestro camino, Señor, en este mundo lleno de oscuridad, lleno de tinieblas. Señor, oramos que al ver tu palabra, Señor, que al leer tu palabra, al meditar en ella, nos guíes a toda verdad como solamente tú lo sabes hacer, Señor, y como solamente tú lo quieres hacer, Padre. Prometiste que cuando ya no estuvieras, Señor, enviarías al otro Consolador para que estuviera con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad que el mundo no conoce, ese Espíritu de verdad que ha llegado para sellar nuestro corazón y que ha venido para guiarnos a toda verdad y para enseñarnos de ti, Señor Jesús. Y oramos, por favor, que en esta mañana nos dirijas, en esta mañana nos guíes, Señor, y que edifiques nuestro corazón y nos permitas salir bendecidos, Dios, de este tiempo juntos. Te lo rogamos, Padre Santo, y te damos muchas gracias. Gracias anticipadas, Dios, por lo que tienes hoy para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues las dos frases que quisiera que en esta mañana estuviéramos meditando, una está en el versículo 21 y la otra está en el versículo 22. La frase es: oísteis que fue dicho. ¿Ok? Esa es la primera frase, es la frase número 1. Oísteis que fue dicho. La segunda frase de la que quiero que meditemos en esta mañana está en el verso 22. Solamente son 4 palabritas. Pero yo os digo. ¿Ok? Entonces, solo estas dos frases. Primero, oísteis que fue dicho. Y segundo, pero yo os digo. Estas frases son tan abismales, hermanos.
Son tan diametralmente opuestas. Y yo espero que el Señor nos bendiga al estar meditando en su palabra en esta mañana. Ahora, ¿por qué llamaron mi atención? Pues llamaron mi atención porque aparecen 6 veces esta frase. Miren, en el resto del capítulo, miren el versículo 27, por favor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y luego el verso 28 dice, pero yo os digo. ¿Ya observaron, hermanos? Es increíble esto. Luego en versículo 31, también fue dicho, o sea, también fue dicho es básicamente la misma expresión de oísteis que fue dicho. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Verso 32, pero yo os digo. La otra frase está en el versículo 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Verso 39, pero yo os digo. Y luego versículo 43 dice y 44, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y dice el 44, pero yo os digo. Por eso me llamó la atención esta frase, estas 2 frases, porque aparecen 6 veces. Ahora, no quiero entrar en cuestiones apocalípticas en ningún sentido. Solo quiero decirles que para los hebreos, para los judíos, algunos de los números eran muy importantes. Por ejemplo, el 1 representaba a Dios, el 2 representaba la fuerza de 2, el 3 representaba la humanidad, el 4 al mundo, el 5 la debilidad humana, el 7 perfección, el 8 nueva creación, el 10 plenitud, el 12 el pueblo de Dios, en fin, como esos. Pero me brinqué el 6 y fue a propósito. El número 6 entre los hebreos representaba imperfección, representaba fracaso, representaba algo que no estaba completo. Y esto es para mí interesante, porque es justo el Señor Jesús hablándole a hebreos, hablándole a judíos. Ahora, es interesante para mí, por ejemplo, que Mateo observara esta cantidad de veces que el Señor Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Eso es interesante, porque un hebreo la cacharía luego. Nosotros, digo, en todo el mundo hay estos símbolos numéricos, ¿verdad? Estas interpretaciones que se le dan a los números, como martes 13 o viernes 13, como estas cosas de que no hagas esto porque te va a pasar esto. Bueno, obviamente son interpretaciones humanas, son superstición, pero cuando hablamos de la numerología hebrea, en realidad tenemos que detenernos un poquito a ver, porque este 6, o el número 6, aparece en más de una ocasión en la Escritura. Alguien dijo, sí, ya me acordé, es el número de la bestia. Bueno, no es el número de la bestia, pero sí es un número que aparece relacionado con la bestia, de imperfección, de fracaso y de algo incompleto. Nada más como un detalle interesante aquí, si alguien quiere revisar después la cantidad de dinero que recibía o de oro que recibía Salomón cada año allá en Primero de Reyes, puedes revisarlo y te vas a dar cuenta que Salomón recibía 666 talentos de oro cada año. Era todo lo que recibía. Dice el escritor, no, también recibía lo de las rentas, también recibía lo de los otros países, pero yo quería decirte que recibía, vamos a verlo porque está por demás interesante. Y les dije que no me quería desviar, pero siempre me gana. Cuando hablamos de Apocalipsis me gana este asunto. Ok, déjenme encontrarlo. Capítulo 10 de Primero de Reyes capítulo 10. Y esto nada más es para comprobar, no tiene que ver con el tema de hoy, solamente para comprobar que el número 6 era uno de los números que los hebreos usaban como simbólicos de algo. Miren, Primero de Reyes capítulo 10, versículo 14, dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era, ¿cuánto? 666 talentos de oro. Ahora, la Biblia dice que Salomón fue el hombre más rico del mundo en su tiempo, que no había otro hombre tan rico como él entre los orientales. ¿Y sabes qué está diciéndonos el escritor de Reyes? Sí,
era rico, pero su riqueza era imperfecta, su riqueza era incompleta, porque la verdadera riqueza no es la cantidad mayor de oro y de plata que tengas en tu bolsa o en el banco. La verdadera riqueza tiene que ver con algo mucho más allá de aquí, de esta vida. Entonces, miren lo que dice, 666 talentos de oro, versículo 15, dice, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y lo de los principales de la tierra. Y cualquier contador aquí en México le hubiera dicho, oye, escritor, ¿y por qué no juntaste todo y habrían sido como 1,300, 1,500 talentos de oro? Dice, no, yo quería decirte que la renta de lo que recibía era 666 talentos de oro más todo lo demás. ¿Ya viste? O sea, hay un mensaje aquí entre líneas que el escritor hebreo está dándonos. Y dices tú, pues eso debió haber sido casualidad. No, mira lo que sigue. Ahí en Primero de Reyes, ya que estamos aquí metidos. Miren el versículo 16. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. O sea, algo hay de ahí el 600 también. Recuerden, 6, 60, 600, 6,000. Son múltiplos del 6, dice el 17. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Verso 18. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Imagínate, un trono de marfil cubierto de oro purísimo. Dices, este debió haber sido el trono perfecto. Dices tú, lo único que faltaría es que hubiera 7 escalones, 7 gradas para llegar al trono, para que fuera perfecto. Pues, ¿qué crees? No había 7. Mira lo que dice el versículo que sigue, 19. ¿Cuántas gradas había? Dice, 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Versículo 20. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Otra vez, hay 12 leones, nada más que 6 están de un lado, 6 están de otro, y en medio hay 6 escalones, y lo que recibe son 666 talentos de oro. ¿Ya viste? O sea, todo esto es el trasfondo de lo que un hebreo pensaría cuando tú le mencionaras una lista de 6 cosas. Entonces es interesante, para mí es interesante. Cualquiera diría, bueno, pudieron haber sido 5, pudieron haber sido 7, sí, pero fueron 6. Eso es lo interesante. 6 ocasiones el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ahora, es interesante porque los maestros buenos usan fórmulas para enseñar. Y el Señor Jesús usa estas 2 fórmulas para enseñar. Yo estaba preguntándome, ¿qué es una fórmula? Y bueno, entre otros significados, hay significados en química, hay significados en matemáticas, pero hay significados en cuestiones de lingüística, por ejemplo, y dice que una fórmula es un medio práctico que se propone para resolver un asunto controvertido o controversial. Esa es una fórmula, es un medio práctico que se propone para arreglar, para entender bien un asunto. Bueno, aquí está la primera fórmula de nuestro Señor. La primera fórmula que el Señor va a usar es, oísteis que fue dicho. Ahora, esto tiene mucho significado, especialmente en labios de nuestro Señor, hermanos. O sea, si lo hubiera dicho cualquier otro personaje, dices tú, bueno, fue casualidad, fue un invento, no tenía otra cosa que decir. Se le acabaron y a la de 6 se le acabaron y ya no tuvo una séptima. O pudo haber dicho 5 y se le ocurrió una más. Pero en labios de nuestro Señor esto es muy significativo, y especialmente cuando Mateo recoge este sermón del monte, y en este sermón del monte quedan plasmadas 6 veces que el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho. Ok,
La pregunta es, ¿lo que fue dicho, por quién fue dicho? Esa es la primera pregunta que viene a mi mente. Lo que fue dicho, ¿por quién fue dicho? Pues miren lo que dice el versículo 21, por favor. Dice, oísteis que fue dicho, ¿a quiénes? A los antiguos. Ahora, es cosa interesante al estar revisando algunas versiones, algunas traducciones de los originales al español. Yo no sé hebreo y griego, entonces tengo que revisar las versiones que se han hecho al español, las traducciones. Gracias a Dios hay muchas traducciones que se han hecho al español y tenemos muchas que son recomendables. Así como hay un par de versiones, como la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es una perversión, es la que usan los seguidores de Carlos Taze Russell. Y para quienes quieran más información pueden mandarme un WhatsApp después y les puedo dar más información de quiénes son estas personas. Solamente les digo que venden la Atalaya, el Despertar, la Pura Verdad, la Perla de Gran Precio, y usan la Biblia pervertida que tradujo Carlos Taze Russell. Bueno, ¿quién dijo esto? Miren lo que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Ahora, así dice nuestra versión, pero hay otra versión que dice, oísteis que fue dicho por los antiguos. O sea, como que el Señor Jesús está diciendo, realmente lo más interesante aquí, en este punto, no es quiénes fueron los que escucharon aquella vez, sino quién fue el que lo dijo aquella vez. Y cuando empiezas a revisar algunas cosas en el texto y algunas cosas en la cultura hebrea, te vas a dar cuenta que esta es una respuesta importante. ¿Quién dijo esto? Porque mira, no lo dijo la ley de Moisés. Esto debió haberlo dicho alguien más. Dice, por ejemplo, miren en el versículo 43. Este es un ejemplo clásico de algo que la ley de Dios no dijo. Dice el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y ¿qué? Esto nunca lo dijo Dios en su palabra. O sea, recuerden esto, el Señor Jesús no va a contradecir la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo no va a decir lo que Moisés dijo estuvo mal. No, al contrario, el Señor Jesucristo va a venir para darle el verdadero significado. Entonces, esto de amarás a tu prójimo pero aborrecerás a tu enemigo, esto no fue dicho a los antiguos allá con Moisés. Esto no lo dijo Moisés, esto lo dijeron los antiguos fariseos. O sea, los anteriores, los maestros de estos con los que Jesús estaba discutiendo. Entonces, la intención del Señor Jesús es hacer otra vez un contraste. Ustedes escucharon lo que fue dicho, pero yo les voy a decir la verdad. Ustedes escucharon una interpretación, pero yo les voy a decir la interpretación correcta. Ahora, ¿cuántas razones hay para esto? Pues tengo por lo menos como 6. Ya estamos ahí en el significado del 6. Dice, la primera razón que tengo es porque la característica principal de la enseñanza de los escribas y fariseos estaba justo ahí. Cuando querían fundamentar su enseñanza, lo hacían diciendo, así lo dijeron los antiguos, ¿sí? Así lo dijeron los maestros, así lo dijo Gilel, así lo dijo Gamaliel, así lo dijeron los grandes maestros del pasado. Y entonces caían, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, caían en este juego de fábulas y cuentos y genealogías interminables y estas cosas. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, oísteis que fue dicho por los antiguos. Razón número 2, recordemos que el Señor justo acaba de decir que Él no vino para abrogar la ley de Moisés. Al contrario, vino a cumplirla. Entonces, el Señor Jesús no puede estar contradiciendo lo que la ley de Moisés dijo, porque Él dijo, yo no vine a contradecirla, no vine a quitarla, no vine a desaparecerla, al contrario, vine a cumplirla. 3, en realidad el Señor está a punto de demostrar el verdadero significado de la ley contra la falsa interpretación de los escribas. Otra vez, hay una oposición diametral ahí. Jesucristo está frente a los escribas y fariseos y ahí tiene a sus apóstoles y les va a decir, yo quiero que entiendan esto,
que lo que los antiguos les enseñaron a estos perversos es falso, no es verdad. Yo les voy a decir la verdad. Número 4. Observemos que el Señor no dice, escuchen esto, el Señor no dice leísteis, sino oísteis. Eso es increíble también. ¿Saben por qué? Porque cualquier judío que pudiera leer hubiera dicho, bueno, yo voy a buscar en la Torá, yo voy a buscar en la ley, voy a leer. O alguien pudo haber dicho más osadamente, maestro, yo lo leí en la ley. Y Jesús dice, no es cierto, no lo leíste, lo oíste. Alguien te lo dijo. Dice, oísteis que fue dicho, queriendo implicar que no se refiere a lo que Moisés escribió, sino a lo que los antiguos habían dicho. 5. No olvidemos que la mayoría de los judíos en el tiempo de Jesús no sabrían leer ni hablar hebreo. Entonces tendrían que depender de lo que los maestros de su tiempo les enseñaran. Algo ya interpretado, algo ya diluido, estoy pensando en los alimentos, ¿verdad? Ya sin grasa, sin lactosa, sin nada, ya te dan por agua. Así era lo que hacían los escribas y fariseos. Ahora, ¿saben qué? Las religiones paganas, las religiones no bíblicas, por supuesto que las religiones, decir religión, ya es decir que es una esclavitud que los hombres han formado sobre interpretaciones incorrectas de la palabra de Dios. Y las religiones tienen esta característica, no te permiten leer el fundamento, la fuente. Quieren que les creas solo lo que ellos te dicen, quieren que los oigas a ellos, pero no quieren que leas lo que Dios dejó en su palabra. Por eso por muchos años la Biblia fue prohibida. Hoy están atacándola, diciendo que no es verdad. Hoy están diciendo que hay otros evangelios, el de María Magdalena, el de Judas, el de Tomás, y muchos otros evangelios, que algunos yo no sé qué comieron la noche anterior, pero están fuera de quicio. ¿Por qué? Porque están queriendo decir, esta no es la única palabra sustentable. No, hay otros fundamentos. No es cierto, este es el único fundamento. Alguien me dijo una vez, pero es que a su Biblia le faltan 7 libros. Le dije, sí, ¿los ha leído? Y me dijo, no, pero ahí los tiene. De nada sirve entonces. Jesucristo entonces está diciendo que lo que ellos han oído no es lo correcto. Y número 6, con sus enseñanzas legalistas, los fariseos, respecto a la salvación, habían pervertido la enseñanza del Antiguo Testamento respecto al Evangelio de la Gracia, hermanos. Hemos estado enseñando cómo este Evangelio estaba anunciado desde el Antiguo Testamento y cómo los judíos habían pervertido esto. Habían llegado a un punto de una enseñanza de salvación por obras, en donde tienes que ganarte la salvación, tienes que cumplir la ley. Y hay algunos que están mucho más arriba que tú. Hay algunos que, transpiran santidad, visten santidad, comen santidad, hablan santidad, miran con santidad, tienen una mirada así muy, de muy santo. Es más, ya casi no pisan el suelo. Esos eran los escribas y fariseos. ¿Sabes? El Señor Jesús viene para contrarrestar esto. Entonces, oísteis que fue dicho, les voy a decir que lo que los escribas y fariseos les dijeron no es verdad, no es la interpretación correcta. La fórmula número 2. Ahí va la fórmula número 2. ¿Cuál es, hermanos? Pero yo os digo. Es bien sencilla. Las fórmulas tienen que ser sencillas. Tienen que ser más fáciles de entender que el problema en sí. Entonces, Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esta es una de las afirmaciones más contundentes, hermanos. Más contundentes de quién es el Señor Jesucristo. O sea, no solamente se refiere a lo que Él está a punto de decir, pero se refiere a quién es Él, que tiene toda la autoridad para decir, aquello que les dijeron fue falso, pero lo que yo estoy a punto de decirles,
Eso es la verdad absoluta. Jesús no era un simple judío. Número 2, no era un infeliz escriba y fariseo. Número 3, no era un pobre comentarista de la ley de Moisés. 4, ni siquiera era un profeta de Dios nada más. Ya había venido un profeta, justo el que lo introdujo al mundo, justo aquel que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabes qué hicieron con él 6 meses después? Le trozaron la cabeza y nadie se quejó por eso. Y aquí está Jesucristo diciendo: pero yo os digo, en otras palabras, no confundas a Jesús con ningún fariseo, no confundas a Jesús con ningún maestro judío. Él es mucho más, como dijo Flavio Josefo cuando estaba hablando de la historia del Señor, de Poncio Pilato. Dijo: en los días de Poncio Pilato hubo un hombre, si es que se le puede llamar hombre, y que según sus apóstoles cuentan, que hizo muchos milagros y fue crucificado, fue condenado por Poncio Pilato a la cruz, murió y fue sepultado, y según sus discípulos cuentan, resucitó al tercer día, y desde entonces no se le ha visto entre nosotros. Eso lo dijo un pagano, José. Entonces Jesús es mucho más que cualquiera de estos personajes judíos. ¿Quién es entonces Jesús? ¿Quién es el que está diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo? Pues mira, el que está frente a ellos en ese momento es el mismo autor de la ley que estos inmundos han pervertido. Él es el autor de esa ley que ellos tienen en sus manos y que ahora están enseñando, pero lejísimos de la verdad. Número 2, Él es el mismísimo Hijo de Dios. Número 3, es Dios mismo hecho carne. Número 4, es el soberano Rey del universo, creador y sustentador de todo. Él es Dios a quien tienen enfrente de ellos. ¿Saben? El Señor no trajo lo que al humano le gusta. El Señor Jesús está a punto de desenvolver algo glorioso. Está a punto de decirles algo que va a cambiar la perspectiva de los hijos de Dios. Y es justo aquí donde el Señor viene a decirles que Él no ha venido a traer una nueva ley, tampoco trajo un nuevo código de ética o una ley moral, ni siquiera una simple repetición de la ley. El Señor Jesucristo está a punto de dar una serie de principios fundamentales para la vida cristiana y no un reglamento de cosas de haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello. No lo hagas, si lo haces a tal hora, en tal día, en tal fecha, en tal punto del año, en tal lugar. No. Esas son reglas. Esas reglas se las poníamos a los niños cuando estaban empezando a crecer. Pero cuando llegas adulto, ¿sabes qué? Hay algo que se llama criterio. Y cuando vienes a Cristo empiezas a tener un criterio nuevo. Es el criterio de Cristo Jesús para la vida cristiana. Ya no estamos bajo ayo, dice el apóstol Pablo, ya no estamos bajo la ley. Ahora, entonces, la vida cristiana no es una vida de reglamentación como la ley de Moisés, es una vida de principios espirituales, no de principios morales, hermanos. Nosotros no enseñamos moralidad. Nosotros enseñamos los principios espirituales que el Señor Jesucristo nos dejó y los hemos estado viendo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres, porque ellos son ricos en verdad. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esos son principios. Esos son principios. Hay 4 cosas que yo quiero compartir en esta hora. Ahora sí vamos a empezar el sermón ya, hermanos. ¿Ya están listos? 4 principios fundamentales que el Señor Jesucristo va a enseñar con estas expresiones. Ahora, como dije, no nos vamos a meter en los 6 trozos de su palabra que están aquí. Los vamos a dejar para más. No sé a quién el Señor va a usar 18 días. Pero hoy quisiera que viéramos de manera global
¿Qué es lo que el Señor Jesús va a hacer con estos ejemplos? Porque, por cierto, ¿ya se dieron cuenta que no es una repetición del decálogo? O sea, no está repitiendo los 10 mandamientos el Señor. Mira, empieza con no matarás. ¿Qué número de mandamiento es ese? Es el 6. No matarás. Luego, en el versículo 27, es el mandamiento 7, no cometerás adulterio. Luego, en el versículo 31, el de dar carta de divorcio no es uno de los 10 mandamientos. Luego, en el versículo 33, no perjurarás, no es tampoco un mandamiento de los 10. Versículo 38, ojo por ojo y diente por diente, tampoco es un mandamiento de los 10. Y el versículo 43, amarás a tu prójimo. Bueno, sí y no. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero ¿ya se dieron cuenta que esta no es una repetición de los 10 mandamientos? Es como si el Señor Jesús hubiera tomado 6 ejemplos de su ley, 6 de la infinidad de mandamientos que los judíos habían pervertido, y está tomando solamente 6 para ilustrarles que la perspectiva de un hijo de Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es completamente distinta de la perspectiva que tenían los escribas y fariseos. Entonces, 6 ejemplos, y con 6 ejemplos estaba recordando un dicho que entiendo que tienen en Estados Unidos, y no sé si el hermano Mark Webb lo dijo hace algunas veces o un par de años, pero no permitas que los árboles te impidan mirar el bosque. ¿Quién lo recuerda? Sé que el hermano Dan debe recordarlo, lo has escuchado seguramente, pero a mí me llamó la atención esto: no permitas que los árboles te impidan ver el bosque. Y parece simple el dicho, pero cuando lo empecé a pensar dije, tienen razón, porque a veces tenemos un árbol enfrente de nosotros y decimos, esto es todo lo que existe aquí en este bosque, y dice, no, nada más aléjate un poquito y míralo desde otra perspectiva y te vas a dar cuenta que hay todo un bosque como este árbol, y de hecho allá hay otros árboles mucho más grandes, mucho más frondosos, y dice, sí, pero este árbol tiene frutos. Sí, en el bosque, en el huerto hay muchos árboles con frutos también. Entonces, no permitas que los árboles te impidan ver el bosque completo. Es lo que estamos haciendo ahorita. Pudimos habernos concentrado en el primer ejemplo de no matarás, pero estamos viendo qué está pasando aquí con el Señor Jesús, por qué Él decidió enseñar de esta manera. Y miren, hay 4 principios que creo que el Señor Jesús está enseñándoles aquí. El primero, ¿ya están listos para tomar nota? Esto es importante, hermanos. La primera cosa es, número 1, que lo más importante de la ley es el espíritu de la ley, no la letra. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios dio su ley, la intención de Dios era mucho más que lo que la letra decía. Era interpretar el sentir de Dios para nuestras vidas. En otras palabras, cuando Dios está diciendo no matarás, no solo está diciendo no prives de la vida a alguien, pero está diciendo mucho más que eso. Entonces, el sentir, lo más importante de la ley no es la letra en sí. Ahora, es importante la letra porque es como nos llega el mensaje, pero más importante que la letra en sí es el espíritu de la letra. Miren, vamos a ver 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios 3, 6, por favor. El apóstol Pablo está hablando de este nuevo pacto en el que nosotros hemos sido puestos en contraste con el antiguo pacto. Dice que no somos ministros del antiguo pacto, que somos ministros del nuevo pacto. Y dice que no es que nosotros seamos competentes, dice el capítulo 3, 2 de Corintios 3, 5.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y mira lo que dice el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y mira lo que dice, no de la letra, sino del espíritu de esa letra. ¿Por qué? Dice, porque la letra mata, mas el espíritu, ¿qué dice? Trae vida, dice. Lo que realmente debieron haber interpretado los hebreos desde que se les dieron las dos tablas de la ley es, no solamente qué dicen las tablas de la ley, pero cuánto me quiso decir Dios a través de ella. ¿Por qué? ¿Por qué interpreto el semáforo rojo como nada más párate porque no tienes otra cosa que hacer y el policía o el sistema puso un semáforo ahí para que te pares un minuto y ese minuto que te hace llegar a tiempo al trabajo? No, hay mucho más atrás de eso, hay mucho más atrás de un semáforo en rojo. ¿Ya viste? Entonces, lo más importante no era la letra, sino el espíritu de la letra. La ley no debía ser algo mecánico, al contrario, debía ser algo vivo. No era el hacer por el hacer nada más, hermanos. Jesús quería que sus discípulos entendieran la diferencia entre forma y contenido. ¿Qué es más importante? Dices, pues es que la forma es muy importante, sí, pero si tienes una forma vacía no vale nada. Tiene que haber contenido, tiene que haber esencia. Estaba pensando, en los últimos años hemos tenido bodas ya hacia el final del año y bueno, hemos muchas cosas ya, por lo menos a mí, se me han estado grabando ya en la mente del oficiar de ceremonias. Y una de las cosas que es imperdible casi en todas las bodas es que el ministro le dice al novio y a la novia, aceptas a esta persona como tu esposo y prometes amarlo en la salud, en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, en la riqueza y en la pobreza. Y la persona dice, sí, prometo. Ahora, está diciendo palabras, pero en la vida real no esperas que esas promesas solo sean mecánicas. Esperas que esas promesas sean vivas y que el cumplimiento de esas promesas tengan que ver con una relación profunda de amor de esa persona que dijo, estoy dispuesto a vivir con esta persona a la que amo por el resto de mi vida en cualquier circunstancia. De eso se trata la palabra. Número 2, segundo principio. La intención de la ley, este es como un reflejo de la primera. La primera cosa que dije fue que lo más importante de la ley era el espíritu y no la letra. Segunda cosa, la intención de la ley era ir primero a la raíz del problema y no a las ramas. ¿Sí me explico? Era señalar la causa antes que el efecto. Estaba recordando de un pastor que recibió a un joven una vez para consejería y el joven llegó y le dijo al pastor, pastor, yo quiero que ore por mí porque tengo muchos problemas y he pasado por tantas circunstancias malas, feas, tristes, dolorosas, me han lastimado, he lastimado y tantas cosas traigo aquí en la mente y no puedo dejar de hacer lo malo. Y entonces el pastor, después de mencionarle algunos pasajes de la Escritura, le dijo al joven, te voy a pedir que tú ores al Señor, confesándole lo que hay en tu corazón al Señor, y después yo oraré por ti. Y el joven empezó a orar y dijo, Señor, por favor, quita estas telarañas que hay en mi vida, quita estas telarañas que hay en mi cabeza, Señor. Señor, quita estas telarañas que hay en mi corazón, quita estas telarañas en mis manos, quita las telarañas que hay en mis pies. Y el pastor puso la mano sobre el joven y le dijo, Señor, mejor mata a la araña.
¿Sabes por qué? Porque mientras la araña no esté muerta, seguirá tendiendo sus telarañas en tu vida. Y eso era lo que el Señor Jesús quería atacar, la causa. ¿Sabes dónde está la causa? No está en un cuchillo, no está en una pistola. ¿Quieres saber dónde está? Mateo 15, 18. Mateo capítulo 15, versículo 18. Esta es otra discusión que el Señor Jesús tuvo con los escribas y fariseos, que le estaban preguntando por qué sus discípulos quebrantaban la tradición. Miren lo que dice el capítulo 15, verso 1 y 2, qué increíble. Capítulo 15, verso 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley de Moisés? ¿Ya vieron lo que están peleando? Dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y entonces el Señor Jesús les va a dar una respuesta tremenda, tremenda, tremenda. Pero yo quiero que vayamos al versículo 18 y 19, por favor. Dice: pero lo que sale, esta es como la conclusión, como el extracto de todo lo que el Señor Jesús acaba de decirles. Dice: pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale en realidad? Del corazón sale, dice. Y justo esto es lo que contamina al hombre, dice. ¿Por qué? Verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y qué más, hermanos? Los homicidios. ¿Y qué más? Parece que está repitiendo el sermón del monte. Los adulterios. ¿Y qué más? Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, dice. ¿Sabes? Es justo ahí donde yo quería que llegara mi ley. No en tus actos externos. Porque la maldad no empieza en tus actos exteriores. La maldad empieza en lo profundo de tu corazón. Y es justo ahí donde yo quería llegar. ¿Ya vieron los 6 ejemplos que el Señor Jesús está poniendo? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Yo les voy a decir cuál es la verdadera raíz del problema. Les voy a decir cuál era la verdadera intención de Dios al dar su ley. Los pensamientos, las intenciones, las motivaciones que te impulsan. Ok, número 3, vamos rapidito. Número 3, debemos mirar las ordenanzas de la ley no solo en forma negativa, sino también en forma positiva. Es decir, la contraparte de un mandamiento negativo. Por ejemplo, cuando Dios dice no matarás, ese es el mandamiento en un sentido negativo, no lo hagas. Entonces, en vez de eso, ¿qué es lo que sí tienes que hacer? Tienes que procurar el bienestar de tu prójimo. Tienes que procurar la vida de quienes te rodean. Tienes que cuidar la vida de quienes están a tu lado. ¿Sabes por qué? Lo vamos a ver cuando lleguemos al primer párrafo. Ya tengo ganas de llegar. Pero es como si el Señor Jesús estuviera diciendo: porque tu prójimo es una criatura hecha a mi imagen. Y cuando atentas con una criatura hecha a mi imagen, estás atentando contra mí. Entonces, no lo mates, no lo agredas, no lo insultes, no lo provoques, no lo lastimes. Al contrario, cuida de él, vela por él. Hazle bien, sé amable y todo lo que tenga que ver con lo positivo con él. Miren lo que dice Mateo 22, 37, por favor. Mateo 22, 37. Y este es otro fariseo.
Otro fariseo, perdón, fariseo de oficio escriba, el que se acerca resulta que en este capítulo, en el versículo 23, los saduceos, que eran la contraparte de los fariseos, los saduceos le hicieron una pregunta al Señor Jesús acerca de la resurrección, y Jesús los dejó paralizados. Cuando los fariseos se dieron cuenta que había dejado paralizados a sus oponentes, a los saduceos, ellos salen y parece que salen como amigables. Versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Bueno, dice Lucas que era un escriba. Dice el 35: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Ya vieron? Preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, cuando yo pienso en cuál es el gran mandamiento de la ley, pienso en los 10 mandamientos y digo, pues a lo mejor el 1, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ya vieron el sentido negativo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿cuál es el sentido positivo de ese mandamiento? Quiero que me tengas ahí en tu corazón como el único Dios a quien adores, a quien alabes, a quien sirvas, ante quien te postres, ante quien te arrodilles. Mira lo que dice el Señor Jesús. Dice, y es como si estuviera empaquetando los 10 mandamientos en dos paquetes, en 2 grupos. Mira lo que dice el 37. Jesús le dijo, ahí está: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así lo dice Deuteronomio 6:5. Y Jesús le dice todavía: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Yo diría, oye, el segundo es: no te harás imagen. No, dice, recuerda que te lo estás dando en paquetes. El primer paquete es de 4 y el segundo paquete es de 6. Dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo que dice el 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ya viste? O sea, no hagas esto porque quiero que hagas esto. No quiero que tengas dioses ajenos porque te vas a enamorar de ellos. Por eso quiero que me ames a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque quiero ser el único en tu vida. Por eso quiero que no tengas dioses ajenos. Por eso quiero que no te hagas imagen. Por eso quiero que no tomes mi nombre en vano. Porque quiero que me ames. Qué glorioso esto. Número 4. Todas las instrucciones divinas no eran un fin en sí mismas. Todas las instrucciones divinas no eran un fin en sí mismas. Los fariseos pensaban eso. O sea, no matando a mi prójimo, ya la libré. Ya estoy del otro lado. No adulterando con una mujer físicamente, ya estoy. Por eso el joven rico podía decir, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, no mates, no robes, no adulteres, no des falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y saben qué dijo? Todo esto lo he guardado desde que soy niño. Nunca he pecado. Y Jesús le dice, te falta una cosa. Te di el paquete número 2. El paquete número 1 es: deshazte de todos tus otros dioses y ámame a mí nada más. Marcos 12:33, por favor. Marcos capítulo 12, versículo 33. Este es el pasaje paralelo de Mateo 22 que leímos hace un rato.
Me encanta cómo Marcos lo pone. Marcos, voy a leer desde el 28 para que entendamos el sentido. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, o sea, a los saduceos con Jesús, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, recuerden, le preguntó tentándole, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dice, si diezmas el eneldo, el comino, la menta, si caminas kilómetros para ser un prosélito, si guardas las fiestas judías, si ofreces los holocaustos que te pide la ley, pero no estás obedeciendo este mandamiento, no sirve de nada todo lo demás. Es basura todo lo demás. Verso 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Verso 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Felicidades. Acabas de acertarle. Recuerda que todo esto es hipocresía, todo esto es falsedad. Y mira lo que dice el 33, esto me impresionó. Yo no sé qué estaba haciendo Dios en el corazón de este escriba, pero mira lo que va a decir. 33 dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios, dice. Maestro, ya lo entendí, dice. Ya entendí. Ojalá lo vea yo en el cielo a este escriba. ¿Cómo me encantaría verlo en el cielo? Y preguntarle, oye, ¿te acuerdas aquella vez que llegaste a tentar al Señor Jesús? Quizá Él me diga, sí, Matt, yo llegué como un perfecto hipócrita para tentarlo. Y Él me puso su amor y su misericordia y su gracia frente a mí. Y cuando le respondí, le dije algo que nunca le hubiera dicho, que mi religión no sirve para nada si no lo amo, que nada de lo que hago tiene sentido si no lo amo profundamente. Miren lo que dice el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Estás bien cerca. La pregunta no es si hoy guardaste la ley. La pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? La pregunta no es cuánto conoces la Biblia. La pregunta es si conoces al autor de la Biblia. La pregunta no es si te sientes satisfecho con lo que has logrado. La pregunta es si Dios se siente satisfecho con la relación que tú tienes con Él. Te examinas a la luz de una relación con una persona y no a la luz de un código mecánico, de normas y reglas. Yo espero que Dios
bendiga nuestro corazón. Y que al pasar por las siguientes páginas, por los siguientes trozos del Sermón del Monte, estemos siendo desafiados a mirar no la letra, sino la intención que Dios tenía al hablarnos estas instrucciones. Y quisiera, si puedes ponerte en pie en tu casa, quisiera que termináramos leyendo Lucas 21:34, por favor. Lucas 21:34. El Señor Jesucristo estaba hablando de su venida. Y por cierto, miren que aquí en el verso anterior, en el 33, Jesús mencionó en el Sermón del Monte. Voy a leer el 33 y después leemos juntos el 34, ¿les parece? Dice el 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Leemos juntos el 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuida tu corazón, dice. Que no se cargue de y de embriaguez. No existe en el Decálogo un mandamiento que dijera, no serás glotón. No existe un mandamiento que diga, no te afanes. ¿Sabes qué? Esto tiene que ver con tu relación diaria con el Señor Jesús. Y dice el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios les bendiga mucho.